Hola a todos, espero que estén bien. En este video vamos a resolver el ejercicio de empresas de agua. Este ejercicio tiene como enunciado el siguiente. La empresa Aguas Cordilleras ofrece sus servicios sanitarios cobrando un costo fijo de 6.809 pesos y 82 pesos por cada metro cúbico de agua. Por otro lado, se sabe que los cobros de la empresa Aguas del Mar, al ofrecer sus servicios sanitarios, sigue un modelo lineal y muestran acá una tabla con algunos resultados. Por ejemplo, nos dice que por el consumo de 12.5 metros cúbicos, el pago es de 30.820.5 pesos. Por el consumo de 25.1 metros cúbicos, el pago es de 61.753.5 pesos. Y finalmente, por el consumo de 38.7 pesos, o sea, metros cúbicos, el pago es de 95.141.5 pesos. Con esta información vamos a resolver las preguntas. La pregunta A dice, encuentre la función que modela el cobro de cada pago. Si nos fijamos en esta pregunta, existen dos formas de entregar los datos. Por un lado tengo la empresa Cordillera y la empresa Cordillera tiene un costo fijo de 6.809 pesos y por cada metro cúbico el costo aumenta 82 pesos. Esta forma de entregar la información nos indica cómo es la función, ¿sí? Nos indica cuál es cuál es el cambio que tiene por cada metro cúbico y cuál es el costo fijo o el valor inicial o el costo al no consumir metros cúbicos de agua. Entonces, para resolver esta pregunta, para la parte de cordillera, tenemos que la función es f de x igual a ax más b, donde definimos el valor de a como la pendiente o la variación que tiene el resultado de la función y b como el coeficiente de posición, que sería el valor original o el valor o el resultado cuando x vale 0. En este caso, la información que nos entregan es que el cobro va a cambiar 82 pesos por cada metro cúbico. Eso quiere decir que A es igual a 82. Por otro lado, nos dice que el cobro inicial o el costo fijo es de 6.809 pesos y este es el cobro que se realiza si no se consume ningún metro cúbico de agua. Entonces B es 6.809. Y de esta forma, solo entendiendo qué significa la pendiente y el coeficiente de posición, encontramos que la función que modela el cobro de aguas cordilleras es de 82x más 6.809. Entonces con esto ya tenemos la función que necesitamos para hacer los cálculos relacionados con esta empresa, Cordillera. Por otro lado, la empresa Aguas del Mar nos entrega la información en la tabla. No sabemos cómo es la función, no sabemos cuál es la forma que tiene, pero sí sabemos que el modelo es lineal. El enunciado nos dice que el modelo de esto es lineal, por lo tanto también tiene que ser una función que vamos a llamar m a esta función para diferenciar de cordillera. Y a la función de cordillera le vamos a llamar c, solo para recordar que estamos trabajando con esa empresa. Aquí en las funciones podemos dar el nombre que queramos. Lo importante o lo recomendable es que siempre tenga una letra que nos recuerde de qué estamos hablando. En este caso M para la empresa del mar. Entonces con esta información la idea es encontrar la función. Por ejemplo, acá nos dice que por el consumo de 12.5 metros cúbicos el pago será de 30.820.5 pesos. Si consideramos que
la variable independiente es el consumo y que el pago que se realiza es la variable dependiente, ya que depende de cuánto se consume, eso quiere decir que esta pregunta nos indica que si cambiamos la x por 12.5, el resultado de la función será de 30.820.5. Entonces, si realizamos este cambio en la función, nos quedaría 30.820.5. Espérense, que aquí escribí mal y si me equivoco en esto, después va a estar malo todo adelante. Entonces, el resultado de eso va a ser igual a 12.5 por A. ¿Sí? Sería A por 12.5, pero en general uno escribe primero el número, después la letra. Entonces, ese primer dato nos indica que la expresión queda de esta forma. Al cambiar la x por 12.5, el resultado de la función es 30.820.5. Por otro lado, tenemos que si cambiamos la x por 25.1, el resultado de la función será 61.753.5. O sea, 61.753.5 igual a 25.1 a más b. Entonces, al momento de reemplazar la segunda información, nos queda esta igualdad. Hemos escrito ambas igualdades porque si escribimos solo la primera, nos queda una ecuación y esta ecuación tiene dos incógnitas. Por lo tanto, no podemos resolver o encontrar los valores exactos de A y B. Entonces necesitamos otra ecuación. Si son dos incógnitas, necesitamos solo dos ecuaciones. Por lo tanto, el tercer dato que aparece en la tabla ya no es necesario de usar, siempre y cuando todo esto siga un modelo lineal, que estemos seguros que la fórmula será exacta. En el caso que no sepamos cuál es el comportamiento, tendríamos que usar otro programa y buscar la mejor curva para todos esos datos. Pero aquí como nos dicen que el modelo es lineal y solo tenemos dos incógnitas, con esto es suficiente. Para resolver este sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer es restar ambas ecuaciones. Pueden usar cualquier método para resolver sistemas, pero en el caso de la función lineal, el mejor es el de reducción, porque ya que la constante b siempre está sola, al restar b menos b siempre se va a eliminar. Entonces esto nos quedaría 61.753.5 menos 30.820.5. Restamos número con número. Al otro lado de la igualdad, vamos a seguir completando acá. Al otro lado de la igualdad, restamos A con A, sería 25.1A menos 12.5A y luego B menos B. Ese B menos B no es necesario escribirlo, yo lo escribo solo para que recuerden que estamos restando término con término. Eso quiere decir que estamos restando a la ecuación de abajo, le restamos la ecuación de arriba. A las A de abajo le restamos las A de arriba, por lo tanto también al B de abajo le restamos el B de arriba. Y en este caso B menos B nos da como resultado 0. Eso quiere decir que esto se elimina y nos queda solo los números. Lo importante de realizar esa resta es que sea siempre en el mismo orden. Si es la ecuación de abajo menos la de arriba, tiene que ser en ese orden en cada uno de los términos. 61.53.5 menos 30.820.5 nos da 30.933. Y 25.1 menos 12.5 nos da 12.933.
12.6a. Luego, este 12.6a que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. 12.6 va a ser el valor de a, que corresponde a la pendiente del modelo de aguas del mar. Recuerden que lo que nosotros estamos haciendo es buscar la fórmula o la función que nos entrega todos los datos. En este caso, el resultado es de 2455. Ese sería el valor de la pendiente. Una vez que tenemos esta información, lo que necesitamos conocer es el valor de A y de B. Como ya sabemos cuánto vale A, podemos determinar el valor de B. A 2455 quiere decir que acá, donde hay una A, vamos a escribir después 2455. Ahora, si nosotros recordamos la primera ecuación que escribimos acá, el problema de esta ecuación es que tenía dos incógnitas, por eso no se podía resolver. Por lo tanto, ahora que ya sabemos el valor de A, podemos reemplazar este número y nos va a quedar una ecuación solo con una incógnita. Por lo tanto, ahora sí se va a poder resolver. En este caso, reemplazamos A por 2455 más B. Eso quiere decir que estamos escribiendo la misma ecuación que está arriba en amarillo, con la diferencia que ahora donde aparecía la A, nosotros lo reemplazamos por 2455. La gracia de eso es que, bueno, ahora podemos multiplicar 12.5 por 2455 y nos va a dar 30.820.5 igual a 30.687.5 más B. Luego ese 30.687.5 al ser positivo pasa al otro lado negativo. 687.5 y eso va a ser igual a B. Si calculamos 30.820.5 menos 30.687.5 nos da como resultado 133 y ese sería el valor de B. Eso quiere decir que en la función original, donde aparece B, acá, ahora vamos a escribir 133. Entonces, de esta forma, encontramos que la función que es AX más B sería 2455X más 133. Esta sería la función que representa el modelo del cobro de aguas del mar. Donde acá hemos cambiado la A por 2455 y hemos cambiado la B por 133. Entonces esa sería la función con la que vamos a trabajar para esta empresa. Es importante notar que no necesitamos todos los datos para seguir este procedimiento. Con un par de datos es suficiente, ya que tenemos dos incógnitas. En el caso de una función cuadrática, si fueran tres incógnitas y estamos seguros que los puntos corresponden exactamente a la función, entonces tenemos que usar los tres puntos porque ahí en ese caso es ax cuadrado más bx más c. Entonces tenemos tres valores que descubrir, que sería a, b y c. Entonces esa sería la respuesta de la pregunta A. Pregunta B. ¿Cuál es el valor del metro cúbico y el cargo fijo de la empresa Aguas del Mar? En este caso nos están preguntando por la empresa del mar. Entonces la pregunta B nos preguntan por la función M, que es 2455x más 133.
Tal como vimos para escribir la función cordillera, la fórmula o el modelo lineal siempre es cuánto varía el resultado con x más el valor fijo o el valor inicial. En este caso, lo que varía el resultado es de 2455. Esta es la pendiente de la función lineal, ya que la pendiente siempre es el valor que está con x. Y por otro lado, el 133, que es el coeficiente de posición, sería nuestro valor fijo. Entonces, acá este es el valor del metro cúbico. Vamos a escribir acá valor metro cúbico. Y por otro lado tenemos que el 133 sería nuestro cargo fijo. Chuta. Es importante notar que no es el primer número o el segundo número que aparece, sino que es el que está con la variable y el que no está con la variable o el constante. Entonces con eso ya hemos resuelto la pregunta B. Acá tenemos dos funciones, la función para cordillera y la función para mar. Es súper importante diferenciar en cuál de las dos me están preguntando para saber qué función tengo que usar. Pregunta C. ¿Cuál es el valor a pagar por un cliente de empresas Aguas Cordillera? Acá nos preguntan por Aguas Cordillera, que quiere decir que tenemos que usar la función C. Si se consume 36.4 metros cúbicos de agua. Entonces, acá el consumo es de 36.4 metros cúbicos de agua. Esto quiere decir que en la pregunta C me están pidiendo que cambiemos la X por 36.4. Vamos a escribir acá. Sí, 36.4, pero en la función C, que es la función que representa el cobro en aguas cordilleras. Entonces esto sería 82 multiplicado por los 36.4 y a eso le sumamos los 6.809 iniciales. Entonces esta pregunta se resuelve con esta expresión. 82, que viene de la función, por x, que en este caso es 36.4, y le agregamos 6.809. 36.4 más 6.809. Y en este caso el resultado sería de 9.793.8. Les recomiendo que cada uno de los cálculos que esté realizando lo comprueben en caso de que exista algún error para que me puedan avisar. Entonces acá estamos reemplazando la x por 36.4, donde aparecía la x, escribimos ahora 36.4 y el resultado es, en este caso, 9.793.8. Eso quiere decir que el cliente debe cancelar ese monto, 9.793.8 pesos. Esa sería la respuesta a la pregunta C. En la pregunta D nos dicen, ¿cuál es el valor a pagar por un cliente de la empresa Aguas del Mar? En este caso tenemos que usar la función M. Si consume 48.8 metros cúbicos de agua. Entonces, en este caso, la pregunta es exactamente la misma que la pregunta C. Con la diferencia es que ahora la X, que es 48.8, tenemos que reemplazar en la función M, porque nos hablan de la empresa Aguas del Mar. Eso quiere decir que ahora será 2.455 multiplicado por 48.8
más los 133. Entonces, 2455 por 48.8 más 133 nos da un total de 119.937 pesos. Obviamente esto es un ejemplo. El cobro es demasiado alto, pero sirve para ejemplificar todo este contenido. Entonces acá lo que estamos haciendo es cambiar la X por 48.8. En lugar donde estaba la X escribimos este número y el resultado, que es 119.937, corresponde al monto a pagar por el cliente en la empresa Aguas del Mar. Entonces esa sería la respuesta de la pregunta D. En el caso de la pregunta E, nos dicen: si un cliente de la empresa Aguas Cordillera, esta parte de la pregunta nos dice qué función tenemos que usar, que sería la función C, pagó 7.801.2 pesos. O sea, aquí lo que nos están entregando es el monto que pagó. O sea, nos están diciendo, no nos dicen cuánto vale X, sino que nos dicen cuánto es el resultado de la función. O sea, no sabemos cuánto consumió, no sabemos por cuánto hay que cambiar la X, pero sí sabemos que el resultado de esto será 7.801.2. Entonces, para resolver esta pregunta, como es la función Aguas Cordilleras, usamos la función C y reemplazamos 7.801.2. Reemplazamos este valor en la función. Eso quiere decir que acá lo que vamos a hacer ahora es, en la parte del resultado, escribir este número y al otro lado vamos a escribir toda la función, que es 82x más 6.809. Entonces, en esta pregunta, como nos entregan el resultado de la función, es acá donde reemplazamos. Y nuestro objetivo es conocer cuál es el valor de X. ¿Cuánto consumió este cliente para que tenga que cancelar el monto que aparece ahí? Entonces, la forma de resolver esta ecuación es despejar, o sea, primero este 6.809 que está ahí positivo, pasaría al otro lado negativo, o restando, 6.809 igual a 82x. Siempre comento, no es que uno pueda pasar números de un lado al otro de la ecuación, pero sí sirve mucho para poder entender cuáles son los pasos a seguir, ¿ya? Entonces aquí 7.801.2 menos 6.809 nos da como resultado 992.2 y eso será igual a 82x. Luego 992.2 es dividido por 82 y nos da que el monto a consumir por esta persona o este cliente sería de 12.1. Y esa sería la respuesta en la pregunta E. Nosotros queríamos saber cuál era el valor de X para que ese sea el resultado, ¿sí? O visto dentro del contexto, cuántos metros cúbicos tiene que consumir para que cancele 7.801.2. Por lo tanto, en este caso, la solución es despejar los metros cúbicos que corresponde a X y nos da como respuesta 12.1. Por lo tanto, aquí ya está respondida la pregunta E. Pasamos a la pregunta F. Dice, ¿cuál de las dos empresas es más conveniente económicamente si se consume 14.8 metros cúbicos de agua? En este caso, en la pregunta F, nos están diciendo que los metros cúbicos de agua es 14.8. Entonces la pregunta F nos dice que cambiemos por 14.8 el valor de X.
pero no nos dicen en qué función. De hecho, nos pide que lo hagamos en ambas funciones. Queremos ver cuál de las dos empresas entrega un resultado más bajo o un resultado más económico. Por lo tanto, tenemos que reemplazar este número en ambas funciones y comparar los resultados. En la primera función, que es la función cordillera, sería 82 multiplicado por 14.8 y sumado con 6.809. Si realizamos este cálculo, sería 82 por 14.8 más 6.809 y nos da como resultado 8.022.6 pesos. Si realizamos el mismo cálculo, pero ahora en la empresa Aguas del Mar, sería 2.455 multiplicado por 14.8 más 133. Y en este caso, 2.455 más 133 nos da como resultado 36.467. Claramente el resultado más económico de los dos que aparecen acá sería el valor que entrega Aguas Cordilleras. ¿Sí? Entonces lo más económico sería la empresa Aguas Cordilleras, que corresponde a la función C. Y esa sería la respuesta de la pregunta F. En la pregunta G nos dicen, ¿cuántos metros cúbicos se deben consumir para que ambas empresas tengan el mismo cobro? No nos dicen cuántos metros cúbicos hay que reemplazar, lo tenemos que descubrir. Descubrir el valor de X significa en este contexto resolver una ecuación, y la ecuación que queremos resolver es la que nos da el mismo resultado en ambas empresas. O sea, que la empresa Cordillera cobre exactamente lo mismo que la empresa del mar. O sea, que C sea igual a M. Esa es la ecuación que tenemos que resolver. De hecho, vamos a borrar esto acá. Esta es la ecuación que tenemos que resolver. Por un lado, la función aguas cordilleras, por el otro lado, la función del mar, y queremos que ambas tengan el mismo cobro. Por lo tanto, hay que igualar las dos funciones. 82x más 6.809 queremos que sea igual a 2.455 más 133. Entonces, esta es la ecuación que tenemos que resolver. Por un lado, cordillera, por otro lado, aguas del mar, y queremos que ambas sean lo mismo, que ambas entreguen el mismo resultado. Entonces vamos a agrupar términos semejantes. Vamos a dejar los números al lado izquierdo y los valores con X al lado derecho. Entonces nos quedaría 6.809 menos 133 y 2.455x menos 82x. Lo que hemos hecho es este 133 que está aquí positivo, lo pasamos para acá negativo, y el 6.809 que está aquí, no, perdón, y este 82 que está acá positivo, lo pasamos para acá negativo. Entonces nos quedaría 6.809 menos 133, eso nos da 6.676. Y al otro lado, 2.455 menos 82, nos queda 2.373x. Finalmente, ese 2.000 que está acá multiplicando, lo pasamos al otro lado de la igualdad, dividiendo, y esto nos daría el valor de X o la cantidad de metros cúbicos que se tienen que consumir. Dividido 2.373 sería 2.8133164
477 sería el valor más exacto, pero vamos a dejar el resultado con un decimal o con dos decimales, 2.81. Eso quiere decir que la única forma de que ambas empresas cobren lo mismo sería que un cliente consuma 2.81 metros cúbicos de agua. En ese momento ambas empresas cobran lo mismo. No sabemos cuánto cobran, pero sí sabemos que el cobro sería igual en ambas empresas. De hecho, en la pregunta H dice, considerando la respuesta de la pregunta anterior, o sea, considerando el 2.81, ¿cuál fue el cobro que realizan las empresas? O sea, sabemos que si el consumo es de 2.81, ambas empresas cobrarán lo mismo. No sabemos cuánto cobran y eso es justamente lo que vamos a calcular ahora. Entonces, vamos a reemplazar este valor en ambas empresas. En la empresa Cordillera, que corresponde a la función C, sería 82 por 2.81 más los 6.809 y esto nos da un resultado de 2.81 más 6.809, 7.039.42 aproximadamente. No, de hecho eso es exacto. 7.039.42 pesos. Este es el cobro que realiza la empresa Cordillera por el consumo de los 2.81 metros cúbicos que calculamos en la pregunta anterior. 7.039.42 pesos. Si reemplazamos en la pregunta, o sea, en la función m, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Pero, como cuando en la pregunta g, cuando llegamos al valor de x, no anotamos todos los decimales, anotamos solo dos. Entonces, no siempre el resultado va a ser exacto, teóricamente es exacto, pero como no estamos anotando el resultado completo, entonces puede ser que exista alguna diferencia. ¿Ya? No siempre va a ocurrir, pero en caso que ocurra alguna diferencia, se debe justamente a que no estamos usando todos los decimales de la pregunta anterior. 2455 por 2.81 más 133. Y esto nos da como resultado 7.031.55. Tal como comentaba, nosotros esperamos que en esta pregunta ambas entreguen el mismo resultado porque ese 2.81 que estamos reemplazando aparece justamente de cuando las funciones dan el mismo resultado, pero en este caso no ocurre porque si hubiésemos anotado todos los decimales de la respuesta en la pregunta G, tendríamos que sería exactamente la misma respuesta. Pero se parecen y así que ese resultado está perfecto. Y esa sería la respuesta a la pregunta H. Lo importante de este tipo de preguntas es primero ver de qué formas puedo descubrir el modelo lineal, como es en la pregunta A. No siempre se descubre de la misma forma. La pregunta B, ¿qué indica cada valor para poder interpretar los resultados? Preguntas C, D y E y F también, básicamente es ver si tenemos que reemplazar en la X o en el resultado y qué función o en qué empresa tenemos que hacer estos cálculos. Y la pregunta G y H tiene relación con igualdad de ambas empresas. Queremos saber dónde ambas cobran lo mismo. El desarrollo algebraico de esto siempre es muy importante que lo sepan resolver. De hecho, ahora vamos a resolver esta pregunta. El video queda un poco largo, pero vamos a resolver esta pregunta con GeoGebra. Con GeoGebra es muy fácil resolver todo esto. Recomiendo que lo usen para comprobar. Recomiendo que usen esto luego
de que esto lo manejen perfecto. Si se afirman solo en aplicaciones para llegar a los resultados, lo único que van a aprender es a escribir números en las aplicaciones, pero no van a estar desarrollando ningún problema y ninguna habilidad matemática en general, ¿ya? Así que les recomiendo que de aquí en adelante tomen atención, pongan atención, aprendan a cómo se resuelve. Siempre es importante conocer cómo usar aplicaciones, pero no puede ser lo principal, ya que si no, se van a perder como todo lo que todo lo interesante y lo que pueden desarrollar con este tipo de ejercicios. Así que vamos a pasar ahora a la pregunta con GeoGebra. Entonces recuerden que para ingresar a GeoGebra tienes que escribir en Google GeoGebra clásico, ingresar en esa opción. Entonces, bueno, la pregunta para la función C, no hay mucho que hacer. Vamos a escribir la función C. No hay mucho que hacer porque nos dice que es 82x más 6809. Eso lo entrega el mismo enunciado. Entonces aquí tenemos la función. Vamos a ver, allá está. Pueden cambiar las dimensiones acá, en este botón de acá arriba. Por ejemplo, para que el eje Y se mueva, avance mucho más rápido y así tenga más sentido el gráfico. Entonces en este caso ya tenemos esta forma de ver los datos. Fíjense que en el eje X va de 10 en 10, pero en el eje Y va de 1000 en 1000. Y uno usa esto en general cuando los resultados quizás crecen muy rápido. Entonces cambia las escalas para poder ver mejor el gráfico. Ahora, en la pregunta para empresas del mar, no sabemos qué función es, pero sí tenemos los puntos que aparecen aquí. Tenemos que 12.5 nos da 30.820.5, entonces eso lo podemos representar acá. Abrimos paréntesis y escribimos 12.5.5, coma, para escribir la segunda coordenada, 6, ¿cuánto era esto? 30.820.5. 30.820.5. Y ahí escribimos ese resultado. Si se fijan, no aparece acá porque llega hasta el 13.000 y el 30.000 está mucho más arriba. Entonces mejor vamos a cambiar la escala. Quizás si fuera de mucho más rápido, ahí tendríamos ese valor. No, quizás esto es mucho. A ver, 500. Ya. Entonces ahí está el punto A. Vamos a graficar también el punto B, que nos dice que 25.1 y 61.753.5. Entonces el punto B, abrimos paréntesis, 25.1, 61.753.5, presionamos Enter y el resultado ahora quedó mucho más arriba. Pero ahí están los dos valores de esta función. Podríamos escribir el tercero, de hecho no existe problema si escribimos el tercero, sabemos que con 2 ya es suficiente. Por ejemplo, podemos encontrar la función que pasa por estos puntos solo con estos valores, pero también podríamos escribir otro punto. Por ejemplo, si la pregunta nos entrega 10 puntos, 20 puntos, podríamos escribir todas las que queramos. Entonces vamos acá a encontrar la función m, y la función m, a ver, le vamos a escribir como ajuste.
Existe ajuste polinómico, ajuste lineal. Nosotros ya sabemos que la función es lineal, podríamos usar ajuste lineal. Ajuste polinómico es para indicar el grado, quizás no es lineal, quizás es cuadrática, quizás es cúbica, etcétera, etcétera. Em, pero como el enunciado nos dice que es lineal, vamos a usar ajuste lineal. Entonces podemos escribir ajuste y van a aparecer todas las opciones. Presionamos en ajuste lineal y aquí nos dice entre paréntesis lista de puntos. O sea, escribimos el punto A, escribimos el punto B y nos va a dibujar automáticamente la recta que pasa por estos dos puntos. Ahora, si nosotros queremos graficar 3 puntos, tendríamos que agregar el tercero, que es 38.7 y 95.141.5. Vamos a agregar aquí un punto C, o sea, otro punto, perdón, 38,7 y la otra coordenada era de 95.141.5. Si graficamos este punto, que claramente tiene que estar mucho más arriba, nos vamos a fijar que está justo sobre la recta, ¿ya? Si nosotros sacamos este punto de la recta, ya no, la función no pasaría por los 3 puntos, pero ahí justamente donde viene el nombre de ajuste lineal. No siempre va a pasar por todos los puntos que nos entreguen, pero sí va a ser una recta que se acerque más a toda la información que tenemos. En este problema, la recta pasa por los 3 puntos. Entonces ya tenemos la respuesta de la pregunta A. En el caso de la pregunta B, solo interpretar qué significa el 2455 y el 133. En la pregunta C, nos decían cuál es el valor a pagar por un cliente de Aguas Cordillera si consume 36.4 metros cúbicos. Como estamos usando la función Aguas Cordilleras, escribimos C. Como los metros cúbicos son 36.4, simplemente escribimos 36.4 y nos da la respuesta que es de 9.793.8. ¿Dónde está la C? Aquí, 9.793.8. En el caso de la pregunta D, es similar, pero con la función M o aguas del mar, y hay que cambiar la X por 48.8. Entonces, en este caso, en la función M, vamos a cambiar la X por 48.8 y nos da la respuesta de 119.937, que es justamente la respuesta que habíamos encontrado acá. En la pregunta E, dice que un cliente en Aguas Cordillera pagó 7.801.2 pesos. Y la pregunta es, ¿cuánto consumió? Entonces acá lo que necesitamos hacer es resolver una ecuación. El resultado es 7.801.2 con Aguas Cordilleras. Entonces aquí lo que vamos a escribir es resolución n. Si escribimos res, ya va a aparecer el comando resolución n y presionamos acá y nos pide que ingresemos una ecuación, y la ecuación que nosotros queremos ingresar es cuando la función c, cuando c es igual a 7.801.2 y nos da como respuesta acá 12.1. Si vamos acá, la respuesta era justamente 12.1. Luego, en la pregunta F, nos dice cuál de las dos empresas es más conveniente, si consumen 14.8 metros cúbicos de agua. Bueno, acá la función C, reemplazamos por 14.8, nos da 8.022 pesos. En la función M también reemplazamos por 14.8, nos da 36.467. Entonces la más conveniente es la función C porque cobra menos. Finalmente, la pregunta, bueno, no finalmente, pero la pregunta G es ¿cuántos metros cúbicos se deben consumir para que ambas empresas cobren lo mismo? Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos es
resolver cuando la función c es igual a la función m. No siempre va a considerar la función m como aparece acá, entonces si ustedes quieren escribir aparte una función m, bueno, está acá, lo considera como f. Bueno, lo que nosotros queremos hacer es resolver resolución n y queremos ver cuándo f es igual a c, ¿sí? O en realidad si también les complica o se complican con escribir este tipo de cosas, pueden escribir la ecuación directa. O sea, pueden escribir resolución n y entre paréntesis les va a pedir la ecuación y aquí pueden escribir 82x más 6809 igual a 2455x más 133 y también les va a entregar la solución. Así que en este caso para resolver sería simplemente eso. Por otro lado, en la pregunta H nos dicen cuánto es el valor de ambas cuando el cobre es de 2.81 y en este caso basta reemplazar la función C 2.81 nos dice que es de 7039 aproximadamente y la función M 2.81 7031. Sabemos que esta diferencia porque no estamos considerando todos los valores de la función. A ver, vamos a probar algo. Interseca. Y vamos a ver la función C con la función M. Si ponemos el comando interseca, en vez de resolución n, si escribimos interseca, nos va a tirar un punto y ese punto que aparece acá de color negro, lo vamos a poner azul y lo vamos a agrandar. Ese punto que está ahí nos dice cuánto vale, de hecho podemos dar el valor acá, nombre y valor, nos dice que la primera coordenada es 2.81, quiere decir que x es igual a 2.81 y el resultado es 739. Notemos acá que cuando nosotros calculamos en la función c, que era la función de aguas cordillera, el resultado era 7039. Pero punto 42, aquí esta respuesta nos da punto 69, mientras que en aguas del mar era 731.55, mucho más lejos de la respuesta. El comando interseca lo que hace es entregarnos primero la respuesta 2.81, pero para calcular la segunda usa todos los decimales, por lo tanto esa sería la respuesta exacta. ¿Sí? Entonces aquí hay estas formas de resolver la misma pregunta. Lo importante es que primero aprendan a resolver paso a paso. Si ustedes saben solo escribir lo que aparece acá, en realidad no sirve de mucho si solo saben esto. Así que eso, espero que el video les haya servido. Espero que puedan practicar este problema las veces que sea necesario hasta que lo puedan entender. Y también aprendan los comandos para poder usar GeoGebra, ¿ya? Como apoyo, nunca puede ser lo principal, siempre como apoyo. Eso, espero que estén bien, cuídense y nos vemos en otro video.